CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener una entrevista exclusiva que realizamos a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, y también a su fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad. ¿Y por qué? Por el cierre de este caso que ha tenido varios nombres o etapas, el caso Factop, Audios, Hermosilla, Parque Capital. Importantes revelaciones respecto de las penas que van a pedir, respecto de que esperan que sean privativas de libertad, respecto de cuántas personas, el daño que se dio, se provocó a raíz de este caso. ¿Es o no todavía una caja de Pandora el celular de Luis Hermosilla? Quienes primero lo pidieron, su incautación, quienes tuvieron acceso a él, hablan en exclusiva con CNN Chile. ¿Y en qué está el estado procesal del exministro del Interior, Andrés Chadwick? Bueno, eso y mucho más hoy, en una entrevista exclusiva en CNN Prime. Comencemos con estos titulares. El exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, organismo que lo incluyó en la lista de lo peor, son sus palabras, no son nuestras, junto a otros 41 chilenos. El exmilitar es requerido por nuestro país en el marco de investigaciones como la Caravana de la Muerte, el caso Pisagua y los asesinatos de Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffitt. Con las exposiciones del Consejo de Defensa del Estado y de Codelco, continuó hoy la formalización de la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La audiencia se va a retomar el jueves cuando exponga la defensa, mientras en otra lista del caso Audio, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos contra la también ex magistrada Verónica Sabaj. El Juzgado de Garantía de los Lagos autorizó la demolición de la casa y una bodega ubicadas en el predio donde vivía Julia Chuñil, quien está desaparecida desde noviembre de 2024. Esto luego de que se encontraran restos de sangre humana en las paredes de uno de los recintos y también en algunas herramientas. Y en temas internacionales, hoy fue investido como presidente de Honduras Nasri Asfura. El nuevo mandatario asumió después del controversial escrutinio de votos que duró 25 días. La ahora exmandataria Xiomara Castro, quien no asistió a la ceremonia, se despidió en sus redes sociales diciendo que la lucha continúa. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, durante esta jornada la justicia autorizó la demolición de la casa y una construcción aledaña ubicadas en el predio donde vivía Julia Chuñil. Esto en el marco de las diligencias que se realizan para dar con su cuerpo. Pablo Matamala, periodista de Los Lagos TV, tiene todos los detalles. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Muy bien. Así es, ya estamos en el día 14 de búsqueda de Julia Chuñil Catricura y nos encontramos desde las cercanías del predio donde, según los antecedentes que hoy maneja el Ministerio Público, habría ocurrido el homicidio de la ex dirigente social en esta zona rural de la comuna de Mafil, específicamente en el sector Huichaco-Ciruelos. Una investigación que entra en una etapa clave, marcada por diligencias de alta complejidad, técnica y de alto impacto humano, y que hoy volvió a concentrar el interés periodístico tras la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de los Lagos, donde se autorizó intensificar las labores investigativas al interior del predio. Recordemos el contexto. La búsqueda en este lugar se extiende inicialmente hasta el 31 de enero, plazo fijado por el tribunal, y desde Fiscalía ya se ha adelantado que se está evaluando solicitar una ampliación dependiendo de los resultados que se obtengan en terreno. El objetivo es seguir recopilando evidencia que permitan esclarecer qué ocurrió con Julia Chuñil y determinar su paradero final. En ese marco, hoy el Tribunal de los Lagos autorizó una de las diligencias más intrusivas que comenzó esta investigación, el desarme total o parcial e incluso la eventual demolición de estructuras al interior del predio donde vivía la víctima. Se trata de la vivienda principal y la bodega colindante, además de excavaciones, remoción de tierra y trabajos con georradar, tecnología que permite detectar anomalías bajo la superficie, como movimientos de suelo compatible con enterramientos. Durante esta jornada, además, se ha mantenido un constante movimiento de personal policial y maquinaria especializada, con excavaciones activas en distintos puntos del predio, diligencias que han sido supervisadas por equipos técnicos y peritos. Tras cerca de 30 minutos de audiencia, el tribunal autorizó la diligencia estableciendo resguardos.
restitución de objetos sin interés criminalísticos, evitar procedimientos nocturnos con sirenas y dar aviso al juzgado de familia de San José La Mariquina ante una eventual afectación a menores. Pasamos a escuchar la declaración del magistrado del juez del juzgado de Los Lagos. Entiendo, presidente, que es evidente que dichas diligencias conllevan la afectación del derecho de propiedad que está establecido en nuestra Constitución Política de la República de Chile, y estimando el tribunal que efectivamente aquellas son esenciales para la investigación. El tribunal, conforme lo expuesto en el artículo anteriormente indicado, va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio, consistente en el desarme total o parcial de estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes, la perforación, remoción y excavación del terreno mediante herramientas manuales y o mecánicas, la afectación material inevitable del suelo, vegetación, estructuras u otros elementos, estrictamente necesaria para la ejecución eficaz de las diligencias de búsqueda. Todo esto ocurre mientras uno de los imputados, el ex yerno de Julia Chuñil, permanece con arresto domiciliario nocturno, tras entregar antecedentes que apuntan a que la mujer habría sido asesinada y enterrada en este mismo lugar. En tanto, recordemos, Javier Troncoso Chuñil, señalado por Fiscalía como presunto autor material del homicidio de su madre, se mantiene en prisión preventiva. Distinta la situación de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total luego de que la Corte de Apelaciones rechazará la prisión preventiva solicitada en su contra. Durante esta jornada, además, la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien ha liderado en terreno el proceso de búsqueda, realizó su cuenta pública y tras un punto de prensa entregó nuevos antecedentes sobre el avance de esta investigación que ha impactado a nivel nacional del país. Pasamos a escuchar sus declaraciones. Surgió la necesidad de eventualmente desarmar un punto de interés para poder completar el rastreo. Ese es el evento de hoy y el juez, a través de una resolución, dio la autorización. Corresponde a una construcción pequeña que está cerca de la casa habitación de Doña Julia. Ese lugar, que recordemos que es el sitio del suceso, donde hemos podido demostrar ante los jueces que allí ocurrió el homicidio de Doña Julia Chuñil. Por lo tanto, es nuestro primer lugar de interés para poder dar con su cuerpo. Así entonces, Mónica, en este día 14 de búsqueda, la investigación por la desaparición y muerte de Julia Chuñil Catricura entra en su fase más decisiva, con diligencias inéditas en el predio y evidencia que hoy está siendo analizada por personal especializado. Y para evitar confusiones, es importante aclarar una arista relevante en esta investigación, Mónica. Existe una persona que desde el inicio del caso ha tenido la calidad de imputado, pero que hasta ahora no ha sido formalizado por esta causa, ya que no existen pruebas directas que permitan atribuirle responsabilidad penal en la desaparición o muerte de Julia Chuñil. Se trata del empresario Juan Carlos Mostard, quien continúa siendo investigado y se mantiene dentro del foco del Ministerio Público. Sin embargo, mañana será formalizado por una causa completamente distinta, relacionada con conducción en estado de ebriedad en la comuna de Los Lagos, un procedimiento independiente y sin relación directa con el caso de Julia Chuñil, pero que hoy forma parte de su situación judicial y que había sido mencionada previamente por la familia y organizaciones sociales. Mientras tanto, Mónica, seguimos atentos a cómo evoluciona esta investigación desde acá, desde el sector rural de Mafil, a la espera de nuevas diligencias o resoluciones judiciales. Volvemos contigo, Mónica, al estudio. Le agradecemos, por supuesto, a Pablo Matamala, periodista de Los Lagos TV, toda la información que nos ha entregado. Bueno, y hoy se realizó la segunda jornada de formalización en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde el Consejo de Defensa del Estado y Codelco expusieron sus argumentos. En la audiencia, la Fiscalía habló, mostró fotografías, por ejemplo, con fajos de billetes que buscarían probar la existencia de coimas a la ex jueza por medio de su pareja, Gonzalo Migueles. De todo ello nos cuenta Francisca Cárdenas. Segundo día de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La ex jueza pasó la noche en la cárcel de San Joaquín y esta vez compareció sin esposas y con el ya conocido chaleco amarillo para imputados. Podría preguntarse, bueno, ¿por qué la entonces ministra no se inhabilitó? Jornada de argumentaciones de los querellantes, donde se sostuvo que la ex jueza habría alterado deliberadamente la tramitación regular de diversos recursos presentados en el conflicto judicial entre el consorcio bielorruso Velaz Movitec y Codelco
presuntamente interviniendo con su voto en el fallo de resoluciones judiciales que condenaron a la empresa estatal a pagar más de 17.000 millones de pesos, todo esto a cambio de cuantiosas sumas de dinero que le habrían pagado a título de soborno. El señor Lagos lo cuenta así. Yo coordiné la entrega del dinero con Víctor Migueles con el conocimiento y la colaboración y participación de Mario Vargas y Gabriel Silver. Cuando conversamos con Mario acerca de lo que había que pagar a Víctor Migueles por este fallo del recurso de queja, por las gestiones realizadas con mi banco para la obtención de un resultado favorable en la sentencia, Mario pidió para Gonzalo Migueles la cifra de 100 millones de pesos. Llamamos a Víctor y Gonzalo, quien fue a la oficina negociando el monto, señalando a Migueles la suma de 50 millones de pesos. El 13 de septiembre del año 2019, la señora Vivanco, el señor Migueles y el señor Duch León, ambos abordaron un vuelo con destino a México. Posteriormente, el 15 de noviembre del año 2019, la señora Vivanco aborda un vuelo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez con dirección a España, el vuelo LA-706. Y el señor Duch León aborda el mismo avión con destino a España. Durante las últimas horas se filtró además la declaración que habría hecho el abogado Eduardo Lagos a la Fiscalía. Mario Vargas llega a mi casa diciéndome que Ángela decía que teníamos que cambiar el recurso. En su casa hablamos también de algunos nombramientos y me pude percatar de que ella tenía pleno y cabal conocimiento y manejo de la causa, que la situación expuesta importa un contenido patrimonial importante. Había más de 4.000 millones de pesos en juego y nos asesora en el sentido de que por la vía de la aclaración, rectificación o enmienda puede obtener los costos de desmovilización de las maquinarias. Su argumento era que para ellos era sencillo acoger esta clase de recursos. Creo que cualquier declaración, y esto lo digo en general, no lo digo en atención específica, pero toda declaración que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, digamos, bajo ese tamiz, valga la redundancia, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita. Estos días también la Fiscalía mostró una foto del celular de Migueles, pareja de Vivanco. Ahí se aprecian fajos de billetes que equivaldrían a $3.000, 2 pasaportes, aros blancos y un teléfono, imagen tomada el 22 de diciembre de 2023 en Buenos Aires. Los aros coinciden con los que Vivanco luce en otra fotografía en Argentina, todo después de haber recibido pagos vinculados a la resolución. Estoy diciendo es que si hay un dinero en la cama, ese dinero está asociándose supuestamente a mi representada. Y esa asociación está hecha sobre la base de la presencia de unos aros. A mí me parece que en realidad es una exageración, una conclusión bastante apresurada y extrema. En la audiencia también se mencionó la declaración de Ángela Vivanco ante la Corte Suprema, donde la jueza Gloria Ana Chevesic cuestionó que alterara el orden de vistas de causas en beneficio del consorcio bielorruso. Ahí, más adelante, la señora ministra Chevesic le pregunta, ¿todos van a la casa invitados? Y la imputada Vivanco responde, no, pero algunos sí, pero no cuando tienen causas vigentes. Este miércoles será el receso de la audiencia para la preparación de la defensa. El jueves a las 9 de la mañana se retomará la formalización que podría finalizar el viernes con medidas cautelares. Tras una serie de videos que se viralizaron en redes sociales, el Servicio Nacional de Migraciones revocó el permiso de permanencia transitoria de 4 turistas rusos, quienes fueron captados desplazándose en motos de agua por el río Futaleufú. De no cumplir en los próximos 5 días van a ser expulsados del país, como nos cuenta Camila Soumastre. No engines on the foot, man. Yeah. Go away from here, man. You are doing illegal here. Go to your country and do that, man. Es la indignación que causó la presencia de turistas con motos de agua en la playa Chucá, ubicada en el río Futaleufú, región de los lagos. Imágenes que se han repetido durante los últimos días por redes sociales y que terminó con la revocación de los permisos transitorios de turismo de 4 ciudadanos rusos por andar con estos vehículos motorizados sobre las aguas, las cuales se encuentran protegidas por una ordenanza municipal. Y en virtud de la ordenanza municipal del año 2006, que
prohíbe el uso de motos en nuestros ríos, actuó y Carabineros también cursó las infracciones al juzgado policial local que corresponde. El Servicio Nacional de Migraciones ya ha notificado a estas personas de la revocación de su permiso de turismo. Con esto se ha dado el primer paso para que abandonen nuestro país. Si no cumplen con esta orden de abandono en un plazo de 5 días, la Policía de Investigaciones las expulsará. En cualquier caso, abandonen o sean expulsadas, las personas quedarán con una prohibición de ingreso por 5 años. Es lo que arriesgan los turistas que participaron de los servicios brindados por la organización rusa Sledex y Aquabikeman. De acuerdo a la Subsecretaría de Turismo, ambas organizaciones no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. Con respecto a la empresa, son empresas que no están registradas en Natur y no tienen permiso para trabajar como tour operadores, ni menos en materias de turismo aventura. Las actividades que ellos desarrollan y prestan no son permitidas como desarrollo de turismo aventura. CNN Chile contactó a la agencia rusa que ofrecía este servicio y aseguró que no hicimos ninguna excursión en la zona prohibida, teníamos previsto inspeccionar los ríos y hacer un video promocional, pero fue nuestra culpa porque no lo comprobamos correctamente y este río se convirtió en eso 5 días antes de nuestra llegada. Es como un nuevo estatus, como un parque nacional o algo así. No lo hicimos, lo sentimos mucho y por supuesto no seguiremos haciendo nada allí en caso de que esté prohibido. Pese a encontrarse fuera de normativa, la agencia rusa no solo realizaba paseos en Futaleufú, sino que también en el Parque Nacional Laguna San Rafael en la región de Aysén. Es así que en 2025 la Corporación Nacional Forestal presentó una denuncia ante la PDI por la presencia de motos acuáticas en el territorio protegido. Frente a la circulación de nuevos videos, desde la institución reforzaron que las embarcaciones motorizadas en la zona primitiva lacustre estará solo autorizado para instituciones del Estado que tienen jurisdicción en el mar. Esto implica que las motos de agua están prohibidas, salvo concesión ecoturística formal otorgada por CONAF, situación que no existe en este caso. Una situación que ha levantado alertas en expertos y organizaciones ambientales, dada la contaminación que puede generar la combustión de los vehículos motorizados en la flora y fauna de las zonas visitadas. Las embarcaciones motorizadas tienden a filtrar ciertas cosas como gasolina o aceites. Por lo tanto, eso ya contamina el lugar, como primera parte. Segundo, también generan ruidos. Ya para ciertas especies los ruidos, digamos, y los movimientos de agua o la generación de nuevas corrientes puede significar, digamos, hasta su migración. Ahora, también intervención a la propia fauna, lo que te dije de meterse en lugares de cría de pingüín. O también hay otras historias que subieron donde se encuentran con focas leopardo a 1 metro de la moto acuática, cuando las distancias mínimas son mucho mayores de observación de fauna marina. Entonces hay una intervención completa. Los turistas rusos desde este martes tendrán un plazo de 10 días para presentar descargos en contra de la medida tomada por parte del Servicio Nacional de Migraciones, mientras que las aguas del río Futaleufú seguirán su curso. Bueno, tras haber sufrido cambios en su itinerario, José Antonio Kast confirmó que va a viajar a El Salvador después de participar en un foro económico que se va a realizar en Panamá. Por esa razón, postergó el anuncio de los subsecretarios para la próxima semana, que también va a estar marcada por las reuniones bilaterales que van a iniciar sus ministros designados. Colomba Eijols con todos los detalles. Se trata de Luis Silva, exconsejero constitucional republicano que asumirá en la Subsecretaría de Justicia, designación que fue confirmada en medio de la expectación por la postergación del anuncio de esas autoridades. Cargos que algunos parlamentarios han planteado deberían ser encabezados por militantes de partidos políticos. Hemos sugerido nombres, personas que tienen trayectoria o personas que saben mucho de algún tema y esperamos que sean considerados. Y si no son considerados, lo más importante es que esté este equilibrio entre, vuelvo a decir, densidad política y capacidad técnica. Probablemente cuando tengan una primera crisis, el poco espacio que tienen los partidos políticos que tienen la fuerza acá en el Congreso se puede traducir en un problema aún mayor. Los partidos políticos, independientemente de las diferencias abismales que tenemos con la derecha, son partidos políticos que juegan dentro de un espacio democrático. Pero el futuro gobierno ha experimentado cambios en su agenda debido a la gira internacional que está realizando el presidente electo, lo que llevó a que el anuncio sobre la nómina de subsecretarios se traslade para la próxima semana. El retraso se debe a la agenda del presidente electo.
electo. Él asume el 11 de marzo, por lo tanto, las obligaciones que él debe cumplir son a partir de justamente ese día. Para la tranquilidad de todos los chilenos y chilenas, antes del 10 de marzo se van a saber los nombres de todas las autoridades que van a asumir. Yo lo que sí espero es que los subsecretarios jueguen de buena forma con los ministros y no se produzca este dicho que es que el que sabe sabe y el que no es jefe, porque aparentemente aquí lo que se dice es que los subsecretarios podrían tener más peso que los ministros y eso naturalmente va a terminar siendo un problema. Y un área donde estarán todas las miradas será seguridad. Por eso su subsecretario deberá fortalecer el trabajo de la futura ministra Trinidad Steinert, apoyo que según parlamentarios tendrá que darse en el ámbito político. Parte de las tareas del subsecretario, el Ministerio de Seguridad, es la relación con el Congreso, la relación con el mundo político en general y por lo tanto yo complementaría la indudable experticia de la fiscal Steinert con una persona que tenga la capacidad de ayudarla en el relacionamiento con el mundo político. Pero antes de proporcionar ese respaldo desde el 11 de marzo, la futura ministra de Seguridad Pública y sus pares deberán sostener reuniones bilaterales desde la próxima semana con los secretarios de Estado que van de salida. Nosotros hemos conversado con la ministra Steiner, esperamos tener fecha en los próximos días. Ella está en el viaje con el presidente electo, así que a su vuelta vamos a definir en concreto la fecha en específico. Yo he estado en contacto a través de mensajes con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y aparte de eso vamos a sostener una reunión de acuerdo a las disponibilidades de agenda de ambos. Claro, porque el futuro canciller, Francisco Pérez Maquena, también se encuentra en Centroamérica con Kast, quien confirmó esta jornada que tras la postergación de su reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se intentará concretar el encuentro este viernes. Hemos planteado la posibilidad de hacer algunas bilaterales con ministros, no necesariamente nos va a poder acompañar el presidente en esas reuniones, porque tiene una agenda muy intensa, y también estamos confirmando la posibilidad de ir al SECOT. Así, el SECOT o la denominada Gran Cárcel de Bukele sería parte del itinerario, una visita que será posterior a la participación del presidente electo en el Foro Económico de América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá, donde además se reunirá con el mandatario José Raúl Mulino, quien visitará Chile en marzo para el cambio de mando. Bueno, desde el 13 de febrero se van a poder usar tarjetas bancarias directamente en los torniquetes para pagar el pasaje del metro en Santiago, una innovación que va a estar disponible para los buses de la red metropolitana a fines de año. Christine François nos explica qué va a pasar con la tarjeta VIP y los códigos QR que hoy se utilizan. Para movernos dentro de Santiago necesitamos sí o sí la tarjeta VIP o generar un código QR desde el celular. Pero en pocos días más, el estrés de buscar un punto de carga, cuando se quede sin saldo, se terminará. Ahora, su propia tarjeta de débito, crédito o prepago servirá para pagar su pasaje. La medida beneficiará a millones de usuarios del transporte público metropolitano y su implementación será gradual, empezando desde el 13 de febrero. En una primera etapa, esto va a estar habilitado solamente en el metro, la red completa, y en el servicio de tren de Santiago, de Estación Central hasta Nos. Solo necesitará que su tarjeta sea Visa o Mastercard y que tenga tecnología sin contacto. También puede usar su billetera digital en el celular o incluso su reloj inteligente. Este sistema ya ha sido implementado en varias regiones del país. Ya tenemos casi 2 millones de transacciones al mes por estos usuarios. El 95% de todos los pagos en el país con tarjetas ya son hechos a través de un pago sin contacto. Eso es decir que la adopción en los torniquetes que van a estar habilitados desde el 13 de febrero va a ser una adopción muy rápida. El valor del pasaje es exactamente el mismo que con la tarjeta VIP. No hay cargos extra y sigue teniendo beneficio de tarifa integrada, lo que le permite moverse a través de los distintos servicios por 2 horas sin cobro adicional. Es importante recalcar que para que opere la tarifa integrada entre Metrotren y Metro en esta primera etapa es muy importante que las personas tengan la precaución de utilizar el mismo medio de pago. Si bien algunos usuarios del sistema de transporte valoran la medida, no todos se muestran de acuerdo. Muy buena idea porque en el fondo si uno anda sin dinero, como está tan peligroso ahora. A veces siempre cuesta cargar la tarjeta VIP y no tenemos sencillo, entonces con una tarjeta sería maravilloso. Si para eso está la tarjeta VIP,
vamos a darle la facilidad a los bancos, a los ricos y todo lo que están. Creo que hay que enfocarse en varios factores más, súper importantes, no solamente en la tecnología y en las jóvenes, la gente que viene, que podemos aprender, sino también en los adultos mayores, que creo que hoy día están bien de lado. La tarifa con tarjeta Visa y Mastercard será la de adulto, ya que no están disponibles los beneficios de estudiantes y adulto mayor. Además, el monto máximo mensual sigue siendo exclusivo del pago con código QR. Nos sumamos a este proceso y también a poder capacitar a todos nuestros usuarios para que sea una experiencia memorable en el sentido de cómo poder brindar la tecnología, va acercando cada vez más a todos nuestros usuarios y por supuesto a otras personas que no están tan cerca. Toda la información de su uso se encuentra en pagoagil.cl. Santiago se une así a varias ciudades del mundo como Londres, Singapur y Ciudad de México en utilizar esta tecnología. Una modernización que busca, ante todo, hacernos el viaje un poco más simple. Bueno, en la lista de, así le llaman ellos, comillas, lo peor de lo peor, ahí está el nombre del ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios, quien fue detenido por el ICE, esta policía migratoria en Estados Unidos. El ex militar fue investigado, recordemos, por el horroroso atentado, sangriento atentado, que fue y tuvo como resultado el asesinato de Orlando Letelier y por su participación en la caravana de la muerte. Bueno, en Chile, familiares de las víctimas dicen tener esperanzas de que pueda ser condenado en suelo nacional. Los detalles con Macarena Román. To be the bodyguard of, I don't know if I can tell you, Mr. or General Arellano. Es parte del juicio en contra de Armando Fernández Larios en Estados Unidos por el asesinato de Winston Cabello en el contexto de la caravana de la muerte. La familia del economista dio con el ex agente de la DINA en Miami y lograron la primera condena civil en el país norteamericano por crímenes de lesa humanidad en 2003. Logramos ganar ese juicio, pero obviamente siendo civil no tenía jurisdicción penal, entonces no podíamos hacer nada más. Por eso ahora el que esté encarcelado nos provoca como una, no sé decirte si satisfacción, o por fin llega a la justicia. El historial de Fernández Larios es largo y comparable para algunos con el de Miguel Krasnov. Fue, entre otras cosas, guardaespaldas del general Sergio Arellano Stark, líder de la caravana de la muerte y autor material del atentado en contra del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffitt. El ex canciller Orlando Letelier falleció instantáneamente a las 9:35 horas al producirse una explosión en el vehículo en que viajaba. Permaneció en la cárcel 5 meses, pero luego obtuvo la protección del gobierno estadounidense tras acogerse a un programa especial de testigos. Las causas en general están cerradas, pero en cuanto llegue de regreso a Chile se deben reabrir, es decir, él no va a pisar en libertad Chile. Es que la realidad de Fernández Larios cambió en Estados Unidos, donde llevaba casi 40 años. Fue detenido por el Servicio de Migración y Control de Aduanas, conocido como ICE, y figuraba en la lista de lo peor del Departamento de Seguridad Nacional. Está detenido hace bastante tiempo. Sobre su situación legal específica en Estados Unidos, nosotros no nos corresponde informar sobre eso y creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho de Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad. Homicidio, ese es el delito que le imputa al menos el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, organismo que informó que su captura se realizó en la ciudad de Fort Myers, Florida. En Chile se observa con atención la situación del ex agente de la DINA. Fue un criminal de la dictadura civil-militar que evadió la justicia porque se fue a Estados Unidos. Es un tema complejo. 3 veces se solicitó su extradición y Estados Unidos siempre la negó. Pero hoy día lo que está ocurriendo es un proceso administrativo llevado adelante al margen de los tribunales. Son personas que están residiendo dentro del territorio de Estados Unidos, que Estados Unidos no las quiere tener allá. La extradición de Fernández Larios a Chile se pidió por su participación en la caravana de la muerte, por el caso Pisagua, donde se le acusa de secuestro agravado y homicidio calificado, y por el atentado contra Orlando Letelier en Washington. Se encuentra en múltiples procesos involucrado y en algunos casos fue procesado incluso, ¿ya? En ausencia, pero dado que no está en Chile particularmente,
a propósito de que se encuentra en Estados Unidos. En múltiples de estos procesos se ha decretado su sobreseimiento temporal y se ha declarado su rebeldía. La ministra en visita de causas de derechos humanos, Paola Plaza, está a la espera de información oficial por parte de Estados Unidos. Expertos aseguran que con esta situación, los tribunales deberán reactivar los expedientes en los que está involucrado Armando Fernández Larios, para luego enviar aquellos documentos a la PDI. Así, en caso que pise territorio chileno, podría ser detenido. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime y nos vamos a trasladar rápidamente a Honduras, donde finalmente fue investido Nasri Asfura como presidente de este país, después de unas elecciones que fueron bien polémicas, hay que decirlo. Primero por el conteo de votos, que demoró más de 25 días entonces el Consejo Nacional Electoral en dar con el ganador de estas elecciones, y ganó Asfura del Partido Nacional de este país con un estrecho margen por sobre Salvador Nasralla, su principal contrincante. De hecho, después de que el CNE lo declarara como ganador, Salvador Nasralla decidió no reconocer los resultados en ese momento. Hoy entonces Nasri Asfura asume como presidente de Honduras en una ceremonia donde no estuvo presente ningún mandatario de la región, ni tampoco la ahora expresidenta Xiomara Castro, quien prefirió despedirse en sus redes sociales y aseguró que la lucha continúa. No hay que olvidarse también que estas elecciones estuvieron marcadas por la injerencia de Donald Trump, quien el fin de semana anterior a estos sufragios apoyó a Nasri Asfura como su candidato y también indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien estaba detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Lo indulta y Juan Orlando Hernández es del mismo partido que Nasri Asfura. Hoy entonces asume y dio un discurso con un tono conciliador. Son grandes los desafíos que va a enfrentar el actual presidente. Por una parte, la economía y también la corrupción que hay en las instituciones. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de Honduras. No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante. Eso no puede ser. Los hondureños tenemos paz y prosperidad. Y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo. Empeño y alma, vida y corazón para hacerlo. Bueno, en su momento el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también felicitó a Nasri Asfura y dijo que pretende entonces afianzar la relación entre ambos países y enriquecerla. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Estados Unidos, que sigue en tensión tras este tiroteo en Minneapolis que terminó con la vida de un segundo ciudadano estadounidense. Donald Trump ya tomó distintas medidas, por ejemplo, enviar a SUSAR de la frontera al lugar y remover al comandante, al general de la patrulla fronteriza. Agentes de la patrulla asesinaron a este ciudadano estadounidense. Pero también habló Melania Trump, la primera dama del país, quien no se suele referir a temas de contingencia. Ella actualmente está promocionando su documental Melania y dio una entrevista a Fox News. Ahí hizo un llamado a la unidad y también pidió a los manifestantes de que si quieren protestar, lo hagan, pero sin violencia. Un discurso que contrasta con las palabras de Donald Trump, pero que va en la línea de bajar el tono en estas declaraciones del mandatario estadounidense, quien, a diferencia del primer asesinato de una ciudadana estadounidense por agentes de ICE, ahora más bien pidió una investigación para entender qué fue lo que ocurrió el sábado pasado cuando este ciudadano estadounidense de 37 años muere a manos de agentes de la patrulla fronteriza. Escuchemos lo que dijo Melania Trump. We need to unify. I'm calling for unity. I know my husband, the president, had a great call yesterday with the governor and the mayor, and they're working together to make it peaceful and without riots. I'm against the violence, so if you protest in peace. And we need to unify in these times.
seguimos ahora en Israel, porque hoy se apagó este reloj que habían instalado las familias de los rehenes que fueron trasladados a Gaza después del 7 de octubre de 2023 y que contaba los días que los rehenes entonces permanecían en territorio palestino. Hoy finalmente se apagó después de 843 días, dado que se rescató el cuerpo del último rehén que permanecía en la franja de Gaza. Esto debe dar paso entonces a la segunda fase de esta propuesta, de este plan de paz que aceptaron Israel y Hamás, que dio entonces con este alto al fuego. Sin embargo, hay incertidumbre respecto de lo que va a pasar. No se ha abierto todavía el cruce de Rafah que une Gaza con Egipto y no hay claridad entonces respecto de qué va a pasar en los próximos días. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que ahora están enfocados en desarmar a Hamás. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Con la tristeza de un padre recibiendo a su hijo sin vida, se concretó la entrega del cuerpo de el último rehén retenido en Gaza. Más de 2 años después de los atentados del 7 de octubre de 2023, Israel recibió los restos del policía Ran Givy, de 24 años. Amigos míos, miembros de la Knesset, hace poco trajimos de vuelta a Ran Givy, un héroe de Israel. Ya no hay rehenes en Gaza. Israel llevó a cabo un operativo el domingo en un cementerio al norte de Gaza para localizar los restos del oficial Ran Givy. Tras 2 días de búsqueda, el cuerpo fue hallado el lunes, para posteriormente ser trasladado a Tel Aviv, donde el Centro Forense Nacional, junto a la policía y el rabinato militar, realizaron el proceso de identificación. Rani regresó a casa como un héroe israelí de verdad, un héroe israelí, y estamos muy orgullosos de él. Creo que si le hubieran preguntado a Rani cómo quería irse, ese era el camino. Ese es su camino y es un honor. Creo que nos salvó al pueblo de Israel. Esto se enmarca en la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que estipula que Hamás entregará a todos los rehenes vivos y muertos a cambio de la liberación de miles de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Con la ayuda del presidente Trump, lo rescatamos. Con nuestros valientes soldados que entraron en Gaza, pusieron una navaja en Hamás y se dieron cuenta de que su último bastión iba a caer. Y el presidente Trump puso una navaja diplomática en el otro bando. This is a huge foreign policy feat for the President of the United States, for the State of Israel, and frankly for the whole world. The President made the impossible possible. Con el regreso del último rehén se espera la apertura del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. Según lo acordado, el proceso debería entrar ahora en la segunda fase, que contempla la transferencia gradual de responsabilidades administrativas y de seguridad, además de la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, no hay certezas de cuándo comenzará esta etapa. Existe comunicación, sin duda, para garantizar una transición clara y sólida del poder, el gobierno y la administración aquí en la Franja de Gaza, al comité encabezado por el doctor Shahat. Sin duda, como palestinos y como Estado de Palestina, estamos listos para asumir nuestras responsabilidades en el cruce de Rafah. Los preparativos y los procedimientos técnicos están completos. Pese a esto, el primer ministro de Israel ha condicionado el paso de la segunda fase al desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. No basta para una desescalada y por lo tanto debe de contar con otro tipo de situaciones y de contexto como el de aumentar la negociación política, aumentar las garantías de seguridad. Por ahora, las negociaciones siguen marcadas por la incertidumbre, pero tras 844 días, los israelíes apagaron el reloj que contaba la duración del cautiverio de los rehenes. Bueno, han sido años tremendamente noticiosos en lo judicial, ¿cómo no? Y si les digo probablemente a ustedes caso Audios, caso Factop, caso Parque Capital, es el origen de una trama que creció muchísimo y que hoy esa etapa está comenzando a cerrarse. Para eso nos acompañan en CNN Chile la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, fiscal. Muchas gracias a usted.
y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Fiscal, se está cerrando una etapa de un proceso que es largo y que comenzó con el llamado caso Audio o Hermosilla, con esta reunión famosa en una oficina, abogados con clientes, y que destapa una serie de casos más, que tiene ramificaciones ya en muchas fiscalías. La pregunta es, ¿en qué momento procesal estamos? ¿Qué es lo relevante que han hecho ustedes? Efectivamente, estamos en un momento procesal muy importante, porque el 16 de enero del 2026 ya cerramos la investigación, esta investigación que incluye la lista de audio, Factop y Parque Capital, y el día de ayer presentamos ya la acusación respecto de 10 imputados por diversos delitos, y entre ellos están involucrados las personas que aparecen en este audio que fue tan difundido. Claro, el abogado Hermosilla, Leonardo Villalobos, y bueno, después empiezan Sauer, Jalaf y más. Si tuviéramos que hacer un resumen, fiscal Araya, ¿cuáles son los delitos por los cuales ustedes acusan? No vamos a detallar a cada una de las personas, pero ¿de qué tipo de delito estamos hablando? De esto que comienza como Factop, audios y después Parque Capital. Ya, si seguimos la línea cronológica, partimos con Factop, que es la primera causa que se investiga. Esto fue antes del audio, esto ya estaba en investigación desde el mes de junio de 2023. Y cuando se devela el audio públicamente a través de un medio de comunicación, se inicia la causa audio y posteriormente Parque Capital. En total son 17 delitos. Tal como señaló la fiscal regional, están los delitos que eran la causa audio, Parque Capital y Factop. En Factop se investiga al grupo Zoom Capital, que estaba compuesto por el Factoring Factop, la corredora STF y una corredora Bolsa de Productos, y ahí principalmente tenemos delitos de estafa, ya que están relacionados primero con una invasión al giro bancario, ya que se captaba dinero del público, y se ejercía ilegalmente una actividad bancaria, pero también había una estafa porque se les ofrecía esta especie de inversión relacionada con un factoring que en realidad ya no se desarrollaba, sino que se transaban facturas falsas, entre comillas, y ahí esas facturas también se refactorizaban con otros factoring, y en el fondo se engañaba a esta otra empresa. Y están también los delitos de la corredora STF, que son delitos de la Ley de Mercado de Valores. Ya. Después, en el caso audio. Bueno, en el caso audio son principalmente delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, que también están en el... se cruzan a veces. Claro, se cruzan con Factop. ¿Y en Parque Capital? Y en Parque Capital son 2 delitos, o 3 en realidad. Es un proyecto grupo de los excontroladores de Grupo Patio. Claro, es un proyecto de los o sea, es de Grupo Patio. Bueno, es de Grupo Patio, sí, pero en ese momento los excontroladores cometieron, claro, hay un tráfico de influencias que se le atribuye al imputado Luis Hermosilla, hay una administración desleal que se le atribuye al imputado Álvaro Jalaf, y junto con ello, eso también se incorporó unas hipótesis de lavado de activos relacionadas con esos hechos. Fiscal, yo sé que todo es grave cuando se investiga y toda conducta que quiebra la ley hay que perseguirla penalmente, pero a su juicio, ¿cuál es el delito más grave? En estas causas, porque existen múltiples otras aristas. En estas causas. Sin duda creemos que el soborno. El soborno porque en el fondo es un delito de la esencia de la corrupción, porque además involucró a servicios importantes, servicios públicos importantes de nuestro país. Daña la fe pública. Daña la fe pública, la certeza, la seguridad. Si usted tuviera que explicarle quién sobornó a quién en la tesis de la Fiscalía y en la acusación de la Fiscalía, muy en simple. Sí. No, en el caso de audios, básicamente se comete delito de soborno Leonardo Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer, cuando pagan una suma de dinero a funcionarios de Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería General de la República. Ni más ni menos. Ni más ni menos, para realizar actividades que eran impropias, que no estaban llamados a realizar o a ejercer, y que decían relación con la causa Factop, y es ahí donde viene el cruce, digamos, y por eso después se agrupan estas investigaciones. Perfecto. Ahora, siempre ha dicho Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, que esto fue una bravata, y Sauer también, que fue una bravata y que en verdad no hicieron nada de lo que decía esa grabación. Yo lo voy a decir en forma elegante. Decían, esto que estamos conversando es delito, para no ocupar las mismas palabras que ellos ocupaban en esa grabación, entre otras muchas cosas más.
que pedían hasta no sé, destruir de todo, hasta, en fin, tomar control de ciertos organismos públicos. Me imagino, fiscal, si puede también, siempre tenemos que ir resumiendo, dado que es televisión, si pudiera explicarle a la gente, evidentemente yo lo sé, pero tiene que explicarle usted que no es la única prueba que tienen esa grabación, ni de los sobornos, ni de toda la otra serie de delitos que usted nos ha descrito. No, la grabación solamente refleja un momento que se devela en noviembre, pero corresponde al mes de junio del año 2023, claro. En un proceso que se estaba desarrollando en las empresas Factop y la corredora STF, que dice relación con la develación de estos delitos, producto de que la CMF en marzo había suspendido a la corredora STF. La Comisión de Mercado Financiero. Exacto, la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, cuando se devela el audio, hay muchos elementos que, usted al escucharlo, dan cuenta de los hechos que ya se estaban investigando, que ya habían incluso querellas respecto de eso, como el uso de facturas falsas. Ya había pruebas de aquello. Exacto, se nombraba empresas y se nombraban muchas situaciones que incluso uno podría decir, mire, los montos quizás podrían no coincidir, pero se hablaba de funcionarios de impuestos internos, al cual se le debía una suma, se le iba a pagar otra, y esas sumas son... Hay más pruebas, claro, entonces, y del delito de soborno, que es el más grave por lo que nos explicaba y nos fundamentaba la fiscal Parra. ¿Cuáles son las pruebas concretas? Bueno, están las transferencias a un funcionario de impuestos internos, junto con ellos se descubrieron transferencias a un funcionario de la tesorería, hay chats de WhatsApp donde se habla del tema, donde se da cuenta de estas transferencias, y obviamente el motivo principal, que era que tanto obtener información de empresas, tanto ocultar información y distintos tipos de situaciones que se dan en el marco de esta actividad que se estaba desarrollando para, de alguna forma, salir del paso frente a esta avalancha que se venía producto del descubrimiento de que Factop era un esquema Ponzi, podríamos decir, detrás de un esquema. Claro, es cuando te prometen ganancias básicamente que son imposibles de cumplir finalmente, ¿no? Y es una especie de una de las tantas estafas de los mecanismos de estafa, pero fiscal, entiendo que también hay confesiones, por ejemplo, la del ex contador de los hermanos Jalaf, en otra de las aristas me refiero, Marcelo Medina del Gato. O sea, dentro de este caso hay confesiones de gente que dice, sí, se cometieron estos delitos. Sí, la declaración de él fue muy importante porque permitió en su momento poder descubrir detalles que no teníamos en ese momento del mecanismo y sobre todo la entrega de su teléfono, porque ahí se pudieron extraer chats de WhatsApp donde se puede seguir más o menos la línea de lo que estaba ocurriendo. ¿En cuál de todas las aristas? ¿En cuál de todos los delitos? Lo que pasa es que está vinculado a gran parte del esquema, la declaración de él. No solo Factop, sino que también STF y también el tema de los sobornos. O sea, él fue condenado por varios delitos porque estaba en un nudo crítico. Y llegaron a un abreviado también producto de la colaboración que él prestó. Claro, exacto. Una colaboración eficaz y eso fue reconocido en su momento. Los detalles del acuerdo son secretos, pero en las audiencias, cuando se ventiló esto, se mencionó que había un acuerdo de cooperación eficaz. Fiscal Parra, este caso es impresionante por la cantidad de delitos, evidentemente, por la gravedad de los mismos, como ambos han especificado, pero también este caso es especialmente llamativo por los vínculos políticos y judiciales que comenzaron a abrirse y lo que empezamos a observar respecto de los alcances que tenía esta red, como ustedes describen, de tráfico de influencia, de delitos tributarios, de estafa. ¿Cómo lo ve usted? Porque esto llegó finalmente a involucrar, y ya lo vemos, está en prisión preventiva, ya le voy a preguntar después de eso, antes de que sigamos explorando este caso, de Ángela Vivanco, una ex ministra de la Corte Suprema, también el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, el ex fiscal Manuel Guerra, también le voy a preguntar por después un poco qué pasó con Andrés Chadwick, también ex ministro del Interior. O sea, las aristas políticas también que terminaron apareciendo, políticas judiciales del mismo Ministerio Público, son enormes, eran inimaginables, me imagino, al comienzo. Sí, claro. Efectivamente, de esta investigación y de esta evidencia que se incauta y que con autorización judicial pudimos examinar, que es el celular de Luis Hermosilla, surgen diversas aristas. Esto es súper importante, yo creo que aclararlo. Era imposible que se concentrara todo en una gran investigación,
porque efectivamente las aristas son muchas y de variados delitos. Entonces el fiscal nacional, haciendo uso de sus facultades, decide, ¿no es cierto?, asignar a otras fiscalías regionales, lo que creo que ha sido un acierto, porque lejos de debilitar la persecución penal, la ha potenciado. Y así tenemos una arista que conoce la Fiscalía Regional de los Lagos. El caso bielorruso. Exacto. Tenemos otra arista que conoce el fiscal Carrera, ¿no es cierto? Lo de Manuel Guerra, exacto. Hermosilla, Chadwick y otros. Exacto. Y también, por ejemplo, tenemos una arista en Valparaíso. Sí, claro. Que también dice referencia, ¿no es cierto?, con algunos ministros de corte. Sí, claro. Entonces, claro, las repercusiones son insospechadas, pero yo creo que lo importante es que se visibilizó lo que estaba ocurriendo. Esto no es algo nuevo, esto pasaba y se ocultaba. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo, fiscal? Bueno, todo lo que hemos ya conversado a propósito de la trama Factop y audio, estos sobornos a servicios públicos, de todo lo que pasaba en los tribunales de justicia. ¿Se visibilizó la corrupción? Sí, se visibilizó la corrupción y claramente eso daña el sistema, pero es importante que ya está sobre la mesa, porque también existía la posibilidad de que esto siguiera ocurriendo y nadie hiciera nada. Y las instituciones... Tal vez lo que hizo, fiscal, es que visibilizó una corrupción que evidentemente ha existido siempre, pero en dos ámbitos de los cuales no habíamos hablado tanto, en tanta profundidad: el judicial y también el de negocios. Habíamos hablado mucho del financiamiento ilegal de la política, pero aquí los nexos de la política llegan también, y de la corrupción, a negocios y al Poder Judicial. Algo que sabíamos, pero probablemente eso se visibilizó con más fuerza, ¿o no? Claro, y eso no es malo, porque se pone sobre la mesa un problema serio que afecta la certeza, la fe pública, ¿no es cierto?, la seguridad. La democracia. La democracia, absolutamente. Pero yo también quiero recalcar que las instituciones han funcionado. El Ministerio Público ha investigado, los tribunales de garantía han decretado las cautelares, estas han sido confirmadas por la Ilustrísima Corte de Apelación y la Corte Suprema. Ya les voy a preguntar de aquello, pero antes quiero hacerle una pregunta que ya esbozaba yo de alguna manera. ¿Andrés Chadwick está aún en calidad de imputado? En nuestras investigaciones... ¿En la suya? No está con calidad de imputado, y eso obedece a una razón. Y explicarle a la gente, si no está en calidad de imputado, menos va a ser formalizado. ¿Por qué dejó de ser imputado? Sí, porque básicamente se investigaba en la arista de Parque Capital. Lo que se investigaba ahí es un delito de tráfico de influencia. El delito de tráfico de influencia requiere una calidad especial, que es ser funcionario público. Y Andrés Chadwick, a la época de comisión de ese delito, no era funcionario público. Esto es cuando el ex ministro de Vivienda, Ward, reconoce que Andrés Chadwick le pidió que acelerara gestiones para el proyecto. Exacto. Eso pasó, pero él no era funcionario público. Exacto. Y por eso no se le persigue penalmente. Exacto. Es un tema de tipicidad. No es que no se le haya querido investigar o se haya tomado una decisión arbitraria de no formalizar. ¿Y como cómplice de tráfico de influencia nunca evaluaron también la posibilidad? Es que lo que pasa es que el sujeto activo es un sujeto calificado. Debe ser funcionario público. Ya, no calificaba. O sea, la gestión se hizo, pero él no era funcionario público. Exacto. A diferencia de Luis Hermosilla, que sí era funcionario público porque era abogado del Ministerio del Interior en esa época. Cumplía una función pública. Quiero hacerle otra pregunta que también es relevante según lo que yo he reporteado, y quiero pedirle que usted me lo confirme o me lo descarte. ¿Es efectivo que hace aproximadamente un año, me puedo equivocar en la fecha, pero hace aproximadamente un año, se abrió una causa por gestiones que habrían realizado en conjunto Andrés Chadwick con Luis Hermosilla para ayudar frente a autoridades de gobierno al empresario Gonzalo Vial Concha? No tengo esos antecedentes. No los tengo. Y si fuese así y estuviese vigente, es reservada. Sería secreta. Pero no está dentro de la ¿Tiene esos antecedentes? ¿Se abrió? No, tampoco tengo antecedentes de una investigación de esas características. ¿En la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente? En la Metropolitana Oriente, por lo menos no. En nuestra unidad no, tampoco. ¿No? Y en nuestra, me lo descartan. Sí, y en nuestra investigación, que es pero si fuera en la Fiscalía usted debiera saberlo, digamos. Sí, claro. Lo que pasa es que son investigaciones bien sigilosas también. Pero si hubiera una investigación, secreta, si se hubiera abierto una investigación secreta en contra de Luis Hermosilla y Andrés Chadwick para investigar
eventualmente gestiones en favor de Gonzalo Vialconcha, ustedes lo sabrían. Sí, claro. Existen otras aristas que están siendo investigadas que podrían de alguna manera involucrarse, pero precisamente de aquello no. No le puedo entregar más información por el éxito de las investigaciones. Ya no, pero se refiere que hay otras aristas en que está involucrado Andrés Chávez. Existe una, al menos una más. ¿En su fiscalía? Sí. O sea, ¿en esa sí está todavía como imputado? En esa sí. En esta, de la que estamos hablando ahora, por la que presentamos acusación, no. No, ya no es imputado y por ende menos va a ser formalizado. Exacto. Pero hay otra causa en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en la cual sigue en calidad de imputado Andrés Chadwick. Así es. Y no se conoce públicamente. ¿Es una causa reservada? Es una causa reservada. Y no podemos dar ningún otro antecedente. Ya, y ahí entonces no se descarta. ¿Y en esa ha declarado? Yo preferiría no dar más información porque efectivamente por los delitos que se investigan es importante mantener la reserva. Ya, pero a lo menos ¿hace cuánto tiempo se abrió esa causa? Esa arista debe llevar un tiempo. No tengo la fecha exacta. ¿Pero algunos meses? Sí. Ya, y esa no es de Factop, ni Audio, ni Parque Capital. Es de otro tema. Es de otro tema y lo que pasa es que estas otras aristas están vinculadas, entonces por eso se agrupan. Porque empiezan como aristas aparte. Esta otra no está vinculada. No. Pero también surgen a partir del celular de Hermosilla, ¿no? Y de toda esta indagatoria. Con tanta claridad, no. Ya. ¿Y tiene que ver Hermosilla también en esa causa? No podría dar ese antecedente, Mónica. Me da la impresión de que sí, por lo que yo he reporteado. Lo que pasa es que hay que tener claro que en esta investigación tan grande como Factop de 17 hechos, no solo el celular de Luis Hermosilla era una fuente de información. Evidentemente. Entonces se cruzan muchos chats, mucha mensajería de distintas cosas. Entonces cuando nos centramos en una persona que fue un exministro, claro, relevante, pero hay muchas otras investigaciones que todavía están con las expectativas de que la justicia llegue a todos también. Sí. Independiente del lugar que ocupemos, independiente del poder que tengamos. Pero por eso se le investigó en Parque Capital. Por eso, si usted ya explicó por qué se descartó, pero quería saber si había esta otra causa que usted me dice que no, pero nos revela hay que muchas hay otra más. Investigaciones derivadas de Factop que están sin ser judicializadas y que están en carácter de reservada para no perjudicar el éxito de las mismas. O sea, no se puede decir el delito por el cual está siendo indagado. No. Ok. Quiero preguntar, lo que yo decía, perdón, Mónica, es que efectivamente él no tiene la calidad de imputado en esta arista. Sí, en esa, pero en la otra arista me dijo que sí, entendí. Exacto. Entendí. Sí. Ahora, una pregunta, no les pregunté, fiscal Araya, el ex ministro de la Vivienda, Ward, ¿en qué calidad está? Él estuvo en calidad de imputado. Sí. Eso hay que aclararlo, porque muchas declaraciones se toman en calidad de imputado para proteger los derechos de quien está declarando. Para que tenga abogado. Claro, y para que puedan obviamente guardar silencio, pero en este momento ya no tiene ese carácter porque respecto de él no se formalizó acusación, o sea, no se formalizó investigación ni tampoco se dedujo acusación. Pero él reconoció que se le había pedido acelerar una gestión. Claro, pero la decisión final fue que respecto de él no había cometido un delito. El tipo penal además ahí es quien ejerce influencia. Exacto. No el influenciado. Claro, es un tipo penal bien especial, bien complejo de entender y de probar. Entonces, pero el funcionario público que recibe esa petición de influencia no merece castigo penal. En esa figura penal, al que se castiga, el sujeto activo, es quien ejerce la influencia. Por eso. Porque es tráfico de influencia. Exacto. Por eso ¿Y el soborno investigado, no porque no había traspaso de dinero? No, porque no hay pago. Si hubiera habido un pago de dinero al ex ministro Ward, ahí sí. Cuando hay pagos de dinero pasamos a otro tipo penal que es el cohecho soborno. Cohecho soborno, claro. Pregunta, ¿van a haber más juicios abreviados o esto va a juicio oral? Todas estas acusaciones que me están contando. Esto se cerró, se acusó, ¿no es cierto? Lo que debiera pasar ahora es que se fije una audiencia de preparación de juicio oral. Son 10 acusados, existe la posibilidad de que podamos arribar a algunos abreviados, pero respecto de otros acusados, ninguna posibilidad. O sea, los acusados que van a llegar a juicio oral, primero son los que están involucrados en el audio. De eso no hay ninguna duda. Va a haber juicio oral, sí o sí, para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Sí o sí. Pregunta, esto se lo pregunté una vez al ex fiscal Guerra y luego las cosas cambiaron dramáticamente, así que prefiero dejarlo grabado. Sí. Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos o Sauer no aceptan el delito de soborno, ¿habría alguna posibilidad de una salida alternativa? No, ninguna.
De hecho, se cerró y se acusó, y las penas que se piden son penas importantes. A diferencia de esta otra situación que usted menciona, entiendo que ahí no estaba cerrada ni había bueno, pero además ahí se sacaron, bueno, claro, por algo está siendo investigado porque se sacaron delitos de la acusación en contra de la opinión del Consejo de Defensa del Estado y de la propia unidad de Fiscalía Anticorrupción. Pero juicio oral, sí o sí, para Hermosilla, Sauer y Villalobos. Exacto. No hay posibilidad de nada que no sea juicio oral. No hay posibilidad de nada que no sea juicio oral. ¿Y qué expectativa tiene usted respecto de las condenas, para que hablemos de penas, que a la gente le interesa saber si van a ser privativas de libertad o no? Las penas que nosotros estamos pidiendo en esos casos son privativas de libertad, son penas importantes, son penas altas porque son muchos los delitos. ¿Cuántos años estamos hablando? En el caso de Daniel Sauer, si sumamos, porque son varios delitos, entonces uno los reitera, además por principio de objetividad, ¿no es cierto?, serían 20 años. En el caso de Leonardo Villalobos, 18 años, y en el caso de Luis Hermosilla, 14 años. Esa es la pretensión nuestra, y esperamos que el tribunal la coja. Esperamos probar los hechos, estos delitos en el juicio oral, y que sean condenados a penas privativas de libertad. No es una cuestión que dependa de nosotros. ¿Pero ustedes tienen esa expectativa? Tenemos esa expectativa. Fiscal Araya, el equipo tiene la expectativa. Como equipo. Sí. Fiscal Araya, quisiera preguntarle, a su juicio, ¿Luis Hermosilla ha colaborado en la investigación o no? Yo creo que no. Particularmente hemos estado en declaraciones donde él contesta preguntas señalando que a su juicio es cuestionable el origen del audio o la ilegalidad del audio, y se mostró muy reticente en muchas declaraciones. Ahora, el tema de la colaboración como atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, finalmente lo resuelve un tribunal. ¿Pero ustedes no creen que lo merezca ninguno de los imputados de los cuales hemos hablado, o algunos? Luis Hermosilla no, dice usted. No, nosotros no hemos reconocido ese atenuante en la acusación. En ninguno. En ninguno. Sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en el juicio. Pero la Fiscalía no le reconoce colaboración efectiva, eficaz, que tiene que ser relevante para poder reconocerla como atenuante, a ninguno de los acusados en este caso. En esta etapa, no. Veremos lo que ocurre en el juicio, porque en el juicio es diferente la situación y efectivamente podría darse. Por la postura de la Fiscalía. Claro. Usted, fiscal, ¿qué esperaría? Yo esperaría que particularmente algunos de los imputados declaren en el juicio, reconozcan su participación en hechos respecto a los cuales hay abundante prueba, además repliquen las declaraciones prestadas en Fiscalía en el juicio, en la parte que sí pudo, entre comillas, esclarecer algún punto, y que efectivamente eso nos permitiera en algún momento decirle al tribunal, sí, ¿sabe?, podría aplicarse un atenuante de colaboración, pero esa es una situación que depende mucho de las defensas también. ¿Los Jalaf ustedes van a terminar con qué tipo de pena? Se le están pidiendo penas de 13 años a Álvaro Jalaf y a Antonio Jalaf de 10 años y un día. ¿Eso es privativo de libertad? Son privativas de libertad. Sí. Fiscal, toque habla un tema que siempre ha sido controvertido desde que se inició este caso respecto de usted. Uno, le quiero preguntar si usted hace alguna autocrítica respecto de su relación con Luis Hermosilla, y si usted con el paso del tiempo ha reflexionado si no hubiera sido lo adecuado o apartarse del caso o transparentar usted activamente antes de que se supiera que usted le había pedido ayuda para su proceso de nombramiento como fiscal regional metropolitana Oriente. Con el paso del tiempo, cuando ya están en el proceso de acusación y cerrando esta etapa, ¿qué ha reflexionado usted? Claramente no le pasaría el currículum de nuevo. Ese es un acto que fue bien inocuo. Yo ya lo he explicado varias veces, que lo único que pretendía era que se conociera mi desempeño. De hecho, mi currículum refiere muchos casos acerca de mi trayectoria y nunca estuvo condicionado a nada. El mayor ejemplo de aquello es que no me inhabilité en la causa porque no había causa de inhabilidad. La Fiscalía Nacional así lo entendió. Se formó un equipo de élite. Trabajamos muy bien, siempre con mucha seguridad y no ocultando nada. Pero usted debió, ahora cuando lo ve con el paso del tiempo, ¿debió usted transparentar esa información? Lo que pasa es que yo lo comenté a mi jefatura y creo que con eso bastaba. ¿Y a la opinión pública no cree que debió haberlo comentado? Fíjese que no, creo que no, la verdad, porque
¿Cuál habría sido el objetivo? ¿En qué habría cambiado? Nosotros estábamos decididos a investigar, el teléfono lo incautamos nosotros con orden judicial, lo extrajimos la información nosotros con orden judicial, esos chats se pusieron en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, o sea, no hubo nada. ¿Qué cree que esperaba Hermosilla que pasara cuando él supo la causa la tiene Lorena Parra? En su forma de pensar, sí. ¿Qué cree que esperaba? Yo creo que subestimó el sistema entero. Creo que subestimó el sistema entero y pensó probablemente que no se iba a hacer nada. Pero quien nada hace, nada teme. Cuando nosotros recibimos este audio y abrimos de oficio y después recibimos el celular, dijimos esto es grave, hay que investigarlo y se formó un equipo. Nunca pensamos en una cosa distinta. Ahora, lo que él hubiese pensado en realidad escapa, digamos, de nuestras posibilidades. Ahora, ¿Usted cree que subestimó el sistema y usted cree que la subestimó usted también? También, sin duda, sin duda. ¿Usted cree que él pensó que usted no iba a avanzar en la investigación por el vínculo que había tenido con él? Es probable. Yo creo que él le atribuyó una importancia que no tenía, se imaginó cosas que no habían ocurrido. Yo debo ser muy honesta, él nunca me pidió nada, ni yo tampoco nunca le pedí nada, él nunca estuvo condicionado a nada. Eso es importante que quede claro. Pero probablemente pensó que no se iba a hacer nada y la verdad es que eso nunca estuvo dentro de las posibilidades. Para ir a otro tema que quiero preguntarles del país, que ya no tiene que ver con los casos que están llevando, sino con otros que se deriva de aquel. Quiero cerrar preguntándole algo. ¿Cómo contesta usted la crítica que también se hizo en su momento y que se ha hecho respecto a que al incautar ustedes el celular fueron haciendo lo que es bueno hacer pedagogía, se llama hallazgos accidentales y que van dando cuenta de otras cosas, eventuales delitos? ¿Por qué la crítica es la siguiente? Que hasta que no salió en la prensa, ustedes no abrieron causas en el tema guerra, en el tema Verónica Sabaj, entre otros. La lentitud en abrir eso y esperar hasta que salga y sea el escándalo público en la prensa. ¿Cómo lo contesta usted como fiscal regional metropolitana Oriente? Sí, mire, lo que pasa, hay una razón técnica que es muy importante y que es bueno que se aclare. Se abre de oficio esta causa el 14 de noviembre del 2023. Muy rápidamente se solicitan autorización judicial y se incauta el teléfono. Esta autorización judicial es del 16 de noviembre de un tribunal de garantía y nos permite solo poder revisar aquello que decía relación con el audio. Y en el audio lo que aparecía eran eventuales delitos de soborno, cohecho, servicio de impuesto interno, comisión del mercado financiero y las personas involucradas. Hay una segunda resolución que es en mayo, del 2024 debe haber sido, en donde se amplía, pero esa resolución se amplía a propósito del delito de lavado de activos. Yo entiendo, pero finalmente las causas se abren igual, pero después de que sale en la prensa. Sí, pero es que ahí hay una diferencia. Nosotros no conocíamos, no teníamos conocimiento de esos otros antecedentes. La búsqueda que se hizo fue selectiva. ¿Pero cómo la prensa lo supo antes que ustedes? Bueno, yo creo que el contenido de ese teléfono probablemente también estaba en otras manos. ¿Por qué pensar que nosotros, si nosotros lo hubiésemos, Mónica, ¿usted cree que si nosotros hubiésemos tenido antecedentes a esas investigaciones, no hubiésemos abierto causa? Lo hicimos respecto de Sergio Muñoz, lo formalizamos rápidamente, estuvo en prisión preventiva y hoy día está condenado. Cuando piensa en otras manos, ¿en qué otras manos está pensando? No sé, es un celular personal, él lo entrega, puede tener un respaldo, vaya a saber uno. ¿Usted cree que la propia defensa de Hermosilla y el propio Hermosilla también filtraron mucha información? No lo sé. Espero que no. Lo que yo le puedo decir es que... ¿Estaba pensando si usted está pensando en ellos o estaba pensando en las policías? Lo que pasa es que al final del día hay que pensar una cuestión. Esto empieza por un audio que se difunde, por tanto hay muchos involucrados. Ya, o sea, usted rechaza esas críticas. Quiero llevarlo... O sea, lo que le quiero decir es que si hubiésemos tenido la autorización para revisar todo el teléfono, lo habríamos hecho y hubiésemos abierto las aristas que se debía abrir. Lo que se hizo, es que después se abren. Sí, claro, porque aparecen estas informaciones, el fiscal nacional entonces designa Los Lagos, designa Arica, y ellos con autorización judicial distinta a la que teníamos nosotros, acceden al contenido del teléfono. Una pregunta para los dos para ir cerrando, que tiene que ver a lo que ya escapa, pero no escapa, en el sentido que de aquí parte, o sea, a raíz de ese audio de esa reunión que graba Leonardo Villalobos, resulta que después se incauta el celular de Hermosilla y después empiezan a aparecer más y más y más cosas. Quiero preguntarle
¿Qué significa para usted, fiscal? ¿Cómo ve usted, fiscal Araya, el hecho de ver a una exministra de la Corte Suprema, a la que el Ministerio Público le pide prisión preventiva y salir esposada de su casa detenida en el contexto de delitos que se le imputan gravísimos? Ya, Mónica, yo creo que es grave, es algo muy grave, algo que no habíamos visto nunca en nuestro país, y debe llamar a reflexión de toda la opinión pública y los intervinientes en este sistema. Pero también, a mí como un fiscal, perdón, me preocupa también, sin olvidar la gravedad de esto, porque creo que es lo más grave de lo que hemos visto, pero también hay otros delitos que tienen un contenido muy relevante para el mercado. Yo le tomé declaración, por ejemplo, a un ejecutivo de un fondo extranjero que nos decía, nosotros consideramos a Chile la Suiza de los factoring, y que fueron engañados en aproximadamente 6,5 millones de dólares por este mismo esquema FACTOP, donde también se involucraban facturas de los hermanos Jalaf, a quienes obviamente se formalizó por ese hecho. O sea, hubo un daño a la imagen internacional del país. Exacto. Y también hay un tema que... realizada por estos empresarios. Exacto. ¿Por quiénes? Póngale nombre y apellido. Los Sauer, Rodrigo Doppelberg y los Jalaf, que eran los principales cabezas de ambos. O sea, usted dice, hubo un daño a la imagen internacional del país. Exacto. Pero también hay otro tema. Tenemos un hecho que dice relación con un fondo de inversión que lo administraba la jefe de la red Invial Activos, donde se formalizó hecho ejecutivo, se le suspendió condicionalmente porque así lo permitía la ley, ¿ya? Pero es un fondo de inversión y actualmente tenemos otras causas relacionadas con fondos de inversión en que se está investigando cómo se administró el patrimonio de terceras personas. Y es una industria donde mucha gente deposita los ahorros de su vida y se está afectando a mercados específicos como el mercado de valores, pero que son muy relevantes para la actividad económica. Entonces, recojo lo que usted dice, o sea, hay un daño a la imagen internacional del país, a personas concretas, al sistema económico, en definitiva, es lo que usted está señalando, entiendo, fiscal, ¿no? Claro, entonces no debemos olvidar que estamos viendo lo más grave, que es la corrupción pública, pero paralelamente se están afectando otros bienes jurídicos y otras instituciones y otras situaciones donde la gente también confía en un mercado. Fiscal, como fiscal regional metropolitano Oriente, su opinión sobre 3 cosas puntuales. Lo primero, para usted, ¿qué ha significado ver una de las últimas cosas que leímos o que escuchamos cuando vamos viendo las declaraciones de Lagos, Vargas y otros abogados, esta idea de esto llegó a influir en nombramientos fiscales, exfiscales, nombramientos en cortes de apelaciones, en la Corte Suprema, esta idea también del takeover, de tomar control de salas de la Corte Suprema para influir? De eso estamos hablando. ¿Qué ha significado para usted ver hasta dónde ha llegado el caso que comienza con un celular y que termina ramificándose hasta el sistema judicial y hasta el propio Ministerio Público? Bueno, sí, son hechos demasiado graves, afectan la imagen de todo un sistema, eso uno no lo puede desconocer, pero yo también, Mónica, me quiero quedar con que se trata de personas que son corruptas, no de instituciones. El Poder Judicial está compuesto por miles de funcionarios, muchos jueces que hacen su trabajo día a día. Lo mismo ocurre en los otros sistemas. Aquí son personas que se han identificado y la institución ha reaccionado. Ahora, llegaba hasta el propio Ministerio Público y hay causas, como usted decía, en Arica, por ejemplo, contra el exfiscal Guerra. Hay causas que pueden estar contaminadas, por eso se está investigando como Penta, SQM, ¿no? ¿Usted diría que se atrevería a afirmar que no existan ahora los tráficos de influencia que vimos para nombramientos también dentro del Ministerio Público? O sea, viene ahora la Fiscalía Regional Norte, ¿no? Metropolitana Norte, que es súper relevante. Bueno, todas las fiscalías son relevantes de todo el país, pero ¿usted diría que hay prácticas que se han cortado o hay que estar vigilantes porque esto puede continuar? Digo, porque estamos a puertas de un proceso que entonces uno empieza a decir, chuta, ¿quién va a conversar con quién? ¿Dónde se va a nombrar a quién? Bueno, esperemos que sí, pues esperemos que este sea el inicio del fin de esas prácticas. Ahora, el sistema no se ha modificado. No. Entonces, hay un pendiente importante. Un pendiente demasiado importante. Porque en la Corte, respecto al sistema de nombramientos de la Corte Suprema,
¿Y también en la Fiscalía, dice usted? Absolutamente, porque lo que pasa es que hay personas que hoy día tienen mucho mérito, que van a postular o están postulando a la Fiscalía Regional Centro Norte y se van a ver expuestos a todas estas malas prácticas. El sistema tiene que cambiarse, tiene que existir esa voluntad. En los tribunales y además en la Fiscalía. Sí, claro. Y dos cosas breves para terminar. ¿Cómo vio el nombramiento de la ex fiscal Steiner como ministra de Seguridad? Porque ha habido, usted lo sabe bien, se informa, me consta que es una persona que sigue la actualidad y, o sea, hay toda una polémica por cuándo se habló con ella, porque es distinto si se habló cuando ya era un presidente electo en formación de su gabinete que cuando era un candidato, que obviamente tiene características distintas al contacto. ¿Cómo la ve a ella como futura ministra de Seguridad? Le va a tocar trabajar también con ella. Y cómo ve toda esta polémica, que no es menor. Sí, la información formal que yo tengo, digamos, hablo a título personal, es que la conversación fue cuando él ya había sido presidente electo. Esa es la información que usted tiene. Sí, ella decide o opta, digamos, por esta designación y renuncia al Ministerio Público. ¿Esto es lo que les comentaron a ustedes o no? No, nosotros nos enteramos... No, me refiero a esto de que fue cuando ya era presidente electo. No, es lo que hemos visto por la prensa y lo que ha dicho ella también. Yo creo que ahí lo importante es tal vez que se privilegió un perfil técnico. A mí me parece que la ex fiscal regional, efectivamente una fiscal operativa, estuvo en Arica, en Iquique, conoce del fenómeno y ojalá le vaya bien por el país, digamos. Pero respecto de cómo fue el nombramiento, la designación, la verdad es que ahí no sabemos mucho más. Digo porque finalmente si es de una forma o de otra involucra también la posible politización o no del Ministerio Público, tal como se ha discutido antes en el gobierno de Michelle Bachelet, de la expresidenta con Solange Huerta, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera con Alejandro Peña. Creo que no hay que centrarlo solo en un caso, sino que tener la misma vara, digamos, de conversación, análisis y discusión con todos. La última pregunta para ambos, brevemente. Y le pregunto primero a usted, fiscal Araya, y después a usted, fiscal Parra. El celular, se dijo, y lo dijo en Tolerancia Cero, el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo, el celular, cuando se incautó recién, cuando se incautó el celular de Luis Hermosilla se va a convertir en una caja de Pandora. Quiero preguntarle si usted cree que finalmente fue eso. Bueno, a la luz de los hechos, efectivamente sí. Sí, creo que todas las investigaciones que se han abierto, todos los antecedentes que se obtuvieron de él, finalmente, no solo por nuestra fiscalía, sino que por otras fiscalías, efectivamente, dan cuenta de que había una situación bastante compleja. Ahora, yo sí quiero recordar una cosa. Él, hasta antes de eso, era un abogado respetado, reconocido, y que por lo tanto mucha gente podría no haber tenido ningún antecedente respecto a este tipo de situaciones. Claro, podría haber confiado de buena fe en él. Fiscal Parra, ¿usted también coincide en que fue una caja de Pandora? Sí, fue una caja de Pandora, absolutamente, no hay ninguna duda. Pero creo que lo más importante es que la caja de Pandora se abrió. Eso es lo importante. ¿Y pueden seguir saliendo cosas de esa caja de Pandora? Bueno, hay tantas otras aristas porque en el fondo empieza con este celular, pero las otras fiscalías han incautado otros dispositivos, otros teléfonos de otras personas y podrían seguir apareciendo nuevas aristas. ¿La caja de Pandora no se ha cerrado aún? Yo creo que no. Fiscales, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias por la invitación. Mónica, gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, nos vamos despidiendo de este CNN Prime especial con algo muy relevante como la entrevista que tenemos por este caso que ya comienza su etapa final. Martes 27 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.